Una dificultad jurídica tiene en aprietos la entrada de la segunda Marquetalia de Iván Márquez a la paz total, así lo reconoció el propio ministro del Interior. La idea del gobierno es darle un estatus político a ese grupo para que su desmovilización se dé a través de un proceso de paz. No obstante, el lío está en que ante la ley, Márquez traicionó el acuerdo de paz, una visión con la que coinciden quienes participaron de los diálogos de paz con las FARC. Los beneficios de la justicia transicional no se les pueden aplicar. A ellos debe ofrecérseles la ley de sometimiento a la justicia, la política criminal del Estado colombiano y una rebaja de penas por colaboración con la justicia y por renunciar al negocio del narcotráfico, que es al que están dedicados. Quienes apoyan la tesis que a Márquez le tendieron una trampa aseguran además que uno de los fundamentos jurídicos que debe pesar para que se le dé un tratamiento político es que es acusado de rebelión agravada. El hecho de que a Márquez se le siga encausando judicialmente por el delito de rebelión implica ni más ni menos que un reconocimiento judicial a esa condición política. Así que espero que cuanto antes pueda haber un diálogo, que no significa de ninguna manera que el hecho de que hayan desertado del proceso de paz pues no tenga unas consecuencias. Constitucionalistas explican que hay serios obstáculos jurídicos para darle estatus político a la segunda Marquetalia, pues abandonaron la JEP y se rearmaron violando lo acordado. Su condición jurídica es de delincuencia común u organización criminal y el camino es el sometimiento. Esto no se resuelve por decreto e implica un manejo cuidadoso del DIH y del acuerdo final de paz. De no ser así, el resultado sería que se puede violar sin mayores consecuencias la normatividad humanitaria y los acuerdos de paz. Para expertos, el único camino para darle estatus político a Márquez sería a través de una reforma a la Constitución, pero sería difícil que pasara su examen en la Corte porque iría en contravía del acuerdo de paz. La JEP también ha dicho que está cerrada la puerta de esa jurisdicción para el líder de la segunda Marquetalia. Mientras tanto, continúan los hechos de violencia en el país por parte de grupos delincuenciales. En 3 municipios de Santander, 5 personas fueron asesinadas, mientras que en Cúcuta, civiles fueron atacados con una granada. Los santanderes atraviesan delicados hechos de orden público. En las últimas horas, 5 personas fueron asesinadas en Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres, al parecer por rencillas debido al control del microtráfico. Pero además, en Cúcuta, 12 personas resultaron heridas después que un hombre en una bicicleta pasara por el frente de una peluquería y lanzara una granada. En los videos se aprecia a las personas que quedaron heridas. Varios de ellos fueron llevados a centros asistenciales cercanos. El ataque se habría presentado por cobros extorsivos. En la zona hay fuerte presencia de bandas delincuenciales que controlan el microtráfico. Todo se indicaría que son cobros extorsivos a establecimientos de comercio. En este momento se están adelantando los actos urgentes para lograr con el esclarecimiento de este hecho. Frente a este y otros ataques sucedidos en las últimas 48 horas en los Santanderes, donde 2 soldados y un policía fueron asesinados, el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados, ACORE, criticó al ministro de Defensa por no considerar graves estos asesinatos como para dar una ruptura al cese el fuego. Dijo Marulanda que pareciera que el gobierno estuviera considerando estos atentados de las disidencias como una piedra en el camino que se interpone en los planes del gobierno. ACORE se manifestó en contra de la falta de humanidad del ministro de Defensa, quien debió haber iniciado su discurso lamentando la muerte del soldado, el asesinato del soldado y mandándole las condolencias a la familia. En segundo lugar, nos parece totalmente inapropiado que él considere que un soldado, y ya son 2 en menos de 24 horas, asesinado por las FARC, sea un simple estorbo en el camino a la paz total. Incluso señaló que el ministro no está bien dateado en el manejo de las fuerzas militares. La primera reunión que tuvo el ministro de Defensa fue con la Junta Directiva de ACORE, y ahí nosotros dejamos muy en claro que él, o tuvimos muy en claro que él no conoce nada de la metodología militar. Creo que después de 7 meses en el cargo algo habrá aprendido, pero lo que todavía vemos después de esas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en 6, 7 meses que lleva este gobierno, es que él no quiere entender que la fuerza militar tiene que actuar. Y sobre la percepción de la violencia en el país, esto dijo. La realidad de los hechos que estamos viendo en el país
es que la violencia ha venido creciendo por cuenta de grupos narcoterroristas como el Clan del Golfo, como los Pachenca, como los Libertadores de la Sierra Nevada, como el ELN, como las FARC, que están dedicadas al narcotráfico, que el gobierno ha sido proclive a que estos grupos puedan llegar al poder, bien como parlamentarios o bien como funcionarios del Estado. Los militares retirados indicaron que intuyen que el gobierno podría estar dándole estatus político a la nueva Marquetalia y que eso sería un grave error. Hizo trizas el derecho a la paz. Las disidencias de Iván Mordisco aseguraron que las declaraciones del ministro de Defensa sobre posibles fracturas al interior de ese grupo son desafortunadas. Aseguran que acatan todas las órdenes que se imparten desde el Estado Mayor. Y es que tras el asesinato del soldado Wilmer Vargas el pasado martes en Huila, el ministro de Defensa Iván Velázquez señaló que al parecer habría una división en este grupo y no se estarían acatando las órdenes del mando central. Los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que hacen parte de las disidencias de Iván Mordisco, a través de un comunicado desmintieron las declaraciones del ministro, añadiendo que las FARC-EP reiteran que las fuerzas militares se equivocan al adjudicarles dicha acción ofensiva. Ahí están el primer bloque de noticias sobre orden público y sobre su otra cara, la cara de la búsqueda del acuerdo de la paz total, ese propósito de política del gobierno del presidente Petro. Y en realidad el balance es difícil hacerlo de manera simplista porque es bastante complejo y tiene además muchos matices. Por ejemplo, veíamos el recrudecimiento de la violencia en Santander y norte de Santander, veíamos 5 asesinatos en cuestión de 48 horas, no todos por supuesto atribuibles directamente a grupos alzados en armas. Se hablaba de las primeras versiones de microtráfico, también de un atentado criminal lanzando una bomba desde una moto, que quizás podría sonar a un caso de extorsión o algo parecido, pero lo cierto es que el directivo de Acore pone el dedo en la llaga cuando dice: ¿cuándo será que el ministro de Defensa va a considerar que los ataques contra la fuerza pública son suficientes para levantar el cese a fuego bilateral? Ya lo decía él, en 48 horas han sido asesinados 2 soldados, homicidio directo a 2 soldados. Y si ustedes quieren evaluar un poco más qué es lo que ha sucedido dentro del cese al fuego bilateral, apenas hace 72 horas se conoció un informe de cifras oficiales de lo sucedido durante el mes de enero. Sí, ya vamos a completar el final del mes de febrero, pero se consolidaron cifras de enero. Caen homicidios en todo el país, que creo que eso es una muy buena noticia y eso en últimas será el indicador que seguramente las autoridades mostrarán, pero en el mes de enero, respecto al mismo periodo del año anterior, aumenta la extorsión en 30%, ¿Se acuerdan del gobernador del Meta diciendo que hay gente haciendo procesión a mesetas en el Meta para pagar extorsión y que directamente la fuerza pública se queda quieta esperando que vayan aquellos que van a tener que pagar su extorsión? Y el secuestro, aumento de la cifra de enero versus enero del año anterior de 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que la población sí está sufriendo todos los rigores y todos los estragos de esta búsqueda de paz total a través de estos movimientos erráticos del cese al fuego bilateral. Y digo erráticos porque ustedes ven que por una parte no parece haber legislación en el país suficiente, normatividad, para volver a darle a la segunda Marquetalia un estatus político después de que dejó por voluntad propia el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero aparte de eso, estos vaivenes, también movimientos erráticos con el ELN. Ayer estábamos diciendo que por qué sería que el presidente Petro había sacado un tuit diciendo que el ELN es una fuerza política armada y no sencillamente un grupo guerrillero. Pues quizás por eso después viene la prueba de supervivencia que el ELN da a uno de los soldados que tienen su poder, a un soldado secuestrado que seguramente se liberará este fin de semana. Movimientos erráticos por todas partes, el balance para la población negativo.